Cuando hablamos del racismo es algo que no es tan explícito, está más en actos muy implícitos, ¿cierto? Entonces vemos en los sectores económicos, en los puestos políticos, en los diferentes sectores que pueden generar algún tipo de incidencia económica o política, que no hay esa presencia de las personas afros e indígenas. Por eso hablamos de racismo, ¿cierto? Porque es un racismo que no se da de forma directa, que no es, ve, estos negros tienen tanto, aunque lo hay, pero sí se da en la forma en que se le va negando oportunidades a estas personas que son étnicamente diferentes al discurso colectivo que se dio aquí en Antioquia. El racismo es un modelo político, jurídico, económico de opresión de los derechos humanos de quien tiene el poder contra las poblaciones, países y territorios. Ese racismo se da como filosofía de vida de un sistema jurídico que desconoce esos derechos humanos a otros pueblos y que obviamente implementa medidas, mecanismos, instrumentos y herramientas, bien sea, digamos, administrativas o institucionales, para impedir que esas comunidades o esos seres humanos accedan al goce efectivo de sus derechos. Muchas veces por nosotros, no sé, tan solo ser graciosos o tratar de impresionar a alguien, invisibilizamos a cierta gente solo para agradar a una idea, un estereotipo que tiene muy arriesgado las personas, eh, se pueden decir blancos mestizas, y pues el hecho de que tengan esta concepción y que que todo personaje que se salga de esa concepción es un objeto errado o algo que no sirve simplemente socialmente, no tiene espacio o cabida en lo social. El racismo como tal es uno y es estructural, pero digamos que sus variables, sus aristas, sí son muchas. Está el racismo institucional, que es el que se da a través de las administraciones públicas y entidades del Estado. Está el racismo territorial, que se refleja, digamos, en el olvido de ciertas áreas geográficas del país con la no presencia del Estado, ni con la distribución de recursos para esa zona geográfica. Está el racismo ambiental, que tiene que ver con que a pesar de que los grupos étnicos o los pueblos étnicos ya tienen su titulación colectiva, de alguna manera se les presiona para que el desarrollo de esas zonas ambientales sean prácticamente ejecutadas o desarrolladas, valga la redundancia, por terceros. Pero también hay otro racismo que es muy complicado, y es el racismo, lo que hoy llaman el racismo epistémico, que lleva pues al epistemicidio también, que quiere decir eso, que el saber cultural y los conocimientos tradicionales de los pueblos étnicos, en este caso el afro, no son reconocidos por el Estado. Mi
nombre es Fredinson Salas Restrepo, soy oriundo del departamento del Chocó del municipio de Río Sucio. Desde el año 2018 me desplacé a la ciudad de Medellín a continuar con mi formación como abogado, debido a una desigualdad educativa y la falta de oportunidades en formación en mi territorio. Por eso mismo, por el racismo epistémico que nos afecta. Desde ese año he sufrido y he vivido la discriminación racial y el racismo en carne propia, como lo que me pasó en el año 2018. Por el mero hecho de estar aquí en la ciudad y caminar por esta zona, me racializaron. El problema fue que caminara por esta zona. El problema fue mi color de piel. Pero ¿saben qué es lo problemático y lo que no me deja dormir en las noches? ¿Qué estará pasando por la mente de una señora y qué estará pasando por la mente de unos oficiales de policía que retienen a un joven afro solo por caminar a las 5 de la mañana por una calle solitaria? ¿Qué estará pasando en una ciudad que racializa a una persona porque decide formarse, porque rompe con los prejuicios y estereotipos y el parámetro que han establecido de nosotros? Porque sí, hay negros que viven en Laureles, sí, hay negros que viven en El Poblado, sí, hay negros que son académicos, sí, hay negros que no solo son deportistas, hay negros que están haciendo cosas grandes en todos los aspectos de la sociedad colombiana, pero nos siguen racializando porque Colombia, Medellín y Antioquia no ha querido reconocer su raíz negra. Por eso, aquí en esta zona, ahí en ese lugar, unos oficiales de policía en su momento me retuvieron por alrededor de 1 hora, me mancillaron en mi honra y bienes, no me permitieron desplazarme a mi universidad a hacer un examen y así se me quiebra un poco la voz. Hace parte de recordar aquellos momentos tan dolorosos donde creí que mi vida estaba en peligro porque ante todo lo que me estaba pasando estas personas no me escuchaban, eran sordas, se negaban a reconocer mi condición como sujeto racial y como ser humano. Y lo más triste es que la sociedad ante eso no hacía nada. Por eso hablamos de racismo, ¿cierto? Porque es un racismo que no se da de forma directa, que no es, ve, estos negros tienen tanto, aunque lo hay, pero sí se da en la forma en que se le va negando oportunidades a estas personas que son étnicamente diferentes al discurso colectivo que se dio aquí en Antioquia. Se negaban a reconocer mi condición como sujeto racial y como ser humano. Y lo más triste es que la sociedad ante eso no hacía nada. La gente estaba viendo lo que estaba pasando. Y gracias a que unos niños se solidarizaron de mí desde el colegio, estos policías me dejaron ir. Después de haber regado mis papeles en el suelo, después de haberme tratado como trataron a mis ancestros en los bancos negreros, estos policías me dejaron ir porque ya habían cumplido su cometido, que era humillarme y demostrarme que la ciudad no era para mí. Nuestro origen es africano y colombiano o del país donde estemos, porque es allí, digamos, donde nosotros germinamos como por primera vez. Para nadie es un secreto que las civilizaciones occidentales o los países occidentales se construyeron a partir del trabajo de esclavitud de los africanos en las Américas. También en Europa, como en Portugal, en Italia, en España, todas estas grandes potencias hoy día se soportaron con eso. Entonces, al traer los africanos y esparcirlos por todas las Américas y algunos países de Europa, se genera esa semilla que es lo que llamamos hoy la afrodiáspora o la diáspora africana. Es muy importante pues conocer eso y reconocerlo para poder generar esa identidad, porque a veces pareciese que no tuviésemos ninguna, porque en Colombia, por ejemplo, nos dicen, bueno, váyanse pues para África. En África nos dicen, no, es que ustedes no son africanos, ¿cierto? Pero no, es que tenemos de todo. Y efectivamente somos colombianos porque aquí nacemos, hemos forjado este país, hemos construido este país, hemos hecho parte, digamos, de todo el proceso de construcción de la nacionalidad colombiana. Desde muy pequeña, a mí en la escuela se me veía mucho mi cabello. Entonces hubo un momento en que yo empecé a odiar la forma en que yo me configuraba como ser, ¿cierto? Y que yo quería parecerme a esas niñas porque era el deber ser, ¿cierto? Alguna vez hice un curso de marketing personal porque pues yo me gradué de administradora hace más de 4 años y yo decía, pero ¿por qué mi perfil no se ajusta a ninguna empresa? Había una otra persona que estaba conmigo que trabajaba en una empresa de recursos humanos y me decía que cuando a ellos le pedían personal, una de las indicaciones que le daban era que no contratara gente negra. La que nos daba el curso nos daba unas indicaciones de cómo debía uno ir a una entrevista a presentarse. Entonces, entre las indicaciones era tener el cabello
liso o recogido, bien recogido, y no llevarlo mojado. ¿Y eso qué implica para nosotros? Por ejemplo, si nosotros queremos tener el cabello recogido y así lambido, eso implica que se vea mojado porque tendríamos que usar gel, algo como eso, liso, entonces tendríamos que cambiar nuestra configuración de nuestro cabello, ¿cierto? Entonces todas esas implicaciones. Cuando desarrollo un lazo de amistad o un cierto lazo con una persona, tienden a llamarme negro sin mi consentimiento ni nada de eso. Además, les digo que me incomoda porque como tal negro no es una persona, sino un color o una palabra que se utiliza para describir objetos sobre su coloración. Entonces, que a mí me llamen negro es como si me tratara como un objeto. Y yo muchas veces le he expresado porque pues, me desagrada mucho que me llamen negro, que me llamen Ramón, porque es un apodo que me gusta mucho, que le tengo cierto cariño. Pero aún así la gente se aferra a la idea de que a las personas afro se le tiene que llamar negro por cariño. Pero también me parece algo muy charro porque cuando quieren insultar a alguien le dicen negro, hijo de madre. No, pues entonces no lo asocio como algo cariño, sino también como odio. Desafortunadamente, a pesar de que estamos como bombardeados por las intercomunicaciones en la actualidad, hay muchos casos de racismo que son absurdos, que no nos entendemos, como por ejemplo resistirnos a llamar al otro por su nombre. Eso tiene que ver con nuestra herencia colonial, porque a las personas que estaban esclavizadas no se les consideraba sujetos. Entonces, construimos una serie de valores para validar las herencias que nos dejó la esclavitud. Entonces decimos que es negro por cariño, pero usted no lo conoce, apenas lo está viendo. ¿En serio ya lo quiere? Pues eso no tiene lógica. En la universidad, en esa que estoy actualmente haciendo el pregrado en economía, me pasó algo muy particular porque hacía un día estaba yo marchando por la universidad pública, ya pujando con mi hijo, pues protegiendo la universidad pública para que siguiera pública, y estaba en la sala de estudio de biología y llegó la directora de la sala de biología y me dijo que yo debía salir porque yo no era parte de la facultad, ¿cierto? Entonces, pues eso no era la norma porque la universidad es pública, no tendría sentido que yo como estudiante de la universidad no pueda estar en un espacio, ¿cierto? Pero lo particular de esta situación es que es la forma, es el trato, ¿cierto? Es el trato porque cuando yo no respeto al otro y no veo al otro como igual, mi trato hacia esa persona no es el mejor, ¿cierto? Llegó al punto de decirle al resto de los estudiantes que se salieran para dejarme encerrada en el espacio. O sea, llegó a ese espacio, a ese punto. Lo que yo realicé fue porque me sentí muy ofendida porque incluso estaba con mi hijo que se sentía muy afectado porque él creía que en realidad nosotros éramos los que nos estábamos equivocando. Lo que yo hice fue tratar como de convocarlos a los de mi facultad con los de ellos para que conversáramos pues, sobre este acto como tal, ¿cierto? Entonces se generaron a partir como de esas conversaciones unas disculpas públicas que ayudó a convocar al colectivo afro de la universidad y se habló por qué estos actos pueden verse como racistas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, le explicaba a mi profesora Ángela, decía, ¿será que si usted hubiera visto una persona, a un hombre blanco muy bien vestido en esa misma posición, lo hubiera tratado de la misma manera en que trató a esta mujer que estaba con su cabello afro? Entonces la señora se quedó reflexionando y se le dijo, pues está bien que nosotros no podemos determinar si usted es racista o no, pero usted sí debería hacer un ejercicio bastante fuerte de ser antirracista. Las comunidades afrodescendientes en general tenemos grandes referentes. Uno de ellos es Martin Luther King, digamos, que lideró el movimiento de los derechos civiles de las comunidades afroamericanas o afrodescendientes en los Estados Unidos, y que este es un líder que se reconoce, digamos, en todo el mundo porque le hizo frente a esas
políticas discriminatorias que tenían los Estados Unidos contra las poblaciones afrodescendientes, que impedían que los derechos humanos aplicasen para la gente negra o la gente afrodescendiente. También Nelson Mandela, digamos, en Sudáfrica, específicamente por su lucha contra el apartheid, que sabemos que estuvo el régimen, digamos, de personas blancas que gobernaban, impedían que las personas que no eran blancas, es decir, los africanos negros, pudiesen gozar de derechos. Muchos de estos blancos que llegaron a Sudáfrica emigraron, digamos, buscando protección de Bélgica, por ejemplo, cuando Bélgica estaba en las guerras, de todas las guerras que estuvo Europa, porque sabemos que estuvo la guerra 1 y 2 de la guerra mundial. Entonces llegaron como refugiados, tomaron el poder y luego discriminaron a aquellos que les abrieron las puertas para que se consolidaran en esos países. Entonces eso es muy importante, digamos, reconocer, digamos, en Colombia también los procesos de comunidades negras también se han venido adelantando, por ejemplo, para conseguir que se reconociese con la Constitución Política de 1991 a las comunidades negras e indígenas, que es la primera vez que se les reconoce como parte constitutiva de la nación. Las constituciones anteriores no lo habían hecho, entonces es muy relevante, sobre todo porque este reconocimiento da origen a la Ley 70. La ley implica que se reconocen los derechos, se reconoce al pueblo afro como, primero como pueblo y segundo a sus integrantes como seres humanos realmente, desde su cultura, desde su cosmovisión, desde su forma de ver y estar en la vida, desde su etnociencia, desde su etnotécnica y obviamente el desarrollo de su propio proyecto de vida. La ley se sanciona el 27 de agosto de 1993, pero digamos que aproximadamente el 70% de la ley no está reglamentada y han transcurrido 23 años desde eso. Esta es otra de las narrativas que he vivido con el racismo en la ciudad de Medellín. En el año 2018, un 23 de febrero, un niño de 16 años, un joven que tenía ganas de formarse, estudiar, salió de su casa. Por aquí, por la vía 70, como pueden ver, es una vía libre donde las personas pueden transitar, pero dos sujetos ese día tomaron la decisión y la determinación de racializarme. Salí de mi casa a las 5:45 de la mañana. Caminé desde La Bomba hasta acá. Llegando a esta zona, dos sujetos se me acercan y al acercárseme me empiezan a gritar expresiones como negro, mono, negro asqueroso, ¿qué haces aquí? Y todo tipo de expresiones racistas y racializantes. En ese sentido, decidí hacer caso omiso a las mismas en su momento. No, dije, no les voy a prestar atención. Seguí mi camino y a medida que hacía esta acción, que era caminar y desplazarme, estas personas se me iban acercando y cada vez me confrontaban más y me gritaban más expresiones. Yo seguía haciendo caso omiso hasta que uno de ellos decide agarrar mi mano, retenerme y decirme, te estoy hablando, negro asqueroso. Ante eso, por mi rebeldía que desde niño he tenido, decidí liberar mi mano de este sujeto. Y aún así, cuando libero mi mano, creo que cometí el peor error, porque desde ahí inició una persecución por mi vida. Desde ese momento tuve que correr desde la estación, desde el hotel cercano a la estación, hasta llegar a la estación para salvar mi vida, porque estas personas tenían armas blancas para atacarme. Cuando desarrollo un lazo de amistad o un cierto lazo con una persona, tienden a llamarme negro sin mi consentimiento ni nada de eso. Les digo que me incomoda porque como tal negro no es una persona, sino un color o una palabra que se utiliza para describir objetos. Tuve que correr desde la estación, desde el hotel cercano a la estación, hasta llegar a la estación para salvar mi vida, porque estas personas tenían armas blancas para atacarme. Cuando venía llegando a la estación, aprovecho, me paso el semáforo corriendo, pero antes de pasarme el semáforo corriendo, me enfrenté a una de las situaciones más dolorosas de ese día. Y es que un señor se me acercó y me dijo, negro asqueroso, no mereces estar aquí.
me escupió a la cara. Yo antes de eso no podía hacer nada más que seguir corriendo y tratar de llegar a una zona segura. Entonces en su momento lo que hice fue que llegué a la estación de Metro Estadio y estando en la estación de Metro Estadio subo y el primer oficial de policía que veo lo tomo como un escudo humano y me protejo. Entonces llegan más oficiales de policía, retienen a las personas que me estaban racializando y ahí es donde inicia mi vía crucis, o realmente se recrudece. Y es cuando estos policías llegan y a estas personas simplemente le hacen un parte, una contravención por riña en espacio público. A sabiendas de que habían incurrido en el tipo penal de actos de discriminación tal como lo tiene el Código Penal en el artículo 334b y siguientes. Y no hicieron nada, porque incluso hasta ellos mismos desconocían que la discriminación era un delito. Más que decir si sí o si no son racistas los paisas, es hablar de las construcciones culturales que los paisas han hecho que hace que sean racistas. Por ejemplo, esa idea de que el paisa es lo mejor, de que el paisa es el, como dice la canción, es el hijo de la chingada y el que manda y el que tiene supuestamente todas las sabidurías y todas las cualidades, pero ese paisa es ¿cuál? Es un paisa blanco que desciende de los europeos y que no tiene rasgos indígenas, que tampoco tiene rasgos africanos o afrodescendientes. Entonces sobre esa idea se genera también una construcción de una identidad un poco errada porque entra a desconocer todos los procesos de mestizaje, digamos, que se dieron pues en la Nueva Granada, que afectaron esa organización, digamos, étnica de lo que hoy es Antioquia, ¿cierto? Porque Antioquia en su momento era Antioquia federal y tenía esclavos africanos aquí en las plantaciones por esta Dabeiba, por ejemplo, todavía hay muchas evidencias de esas minas que tenían estos africanos que trabajaban. Entonces toda esa herencia también africana está ahí presente. Entonces el racismo que tienen los paisas está un poco basado en ese desconocimiento de su propia historia de mestizaje. Entonces por eso normalmente asumen al negro como el que vino, no sé de dónde, que vino, y ustedes que llegaron. Y por ejemplo, con la caracterización que se hizo desde la alcaldía de Medellín en el 2011 sobre las poblaciones afrodescendientes aquí en Medellín, se encontró que alrededor de más del 30% de la gente afrodescendiente que está aquí, pues siempre ha estado. Nunca ha venido de ningún lado. Eso significa que en la sangre de aquellos que se creen muy paisas, muy antioqueños, también hay sangre afrodescendiente, sangre afrocolombiana. Por ejemplo, cuando me relaciono con antioqueños afro, a mí me tildan de mestizo o de blanquito y comienzan a hacer referencia a que soy más débil, a que no tengo derecho a estar en ese espacio, que no tengo cultura, cuando en realidad yo me siento como una persona afro y me transmito como una persona afro. Y el hecho de que entre los mismos antioqueños afro nos discriminemos hace que la lucha para que nosotros seamos más personas ante los ojos de los demás y los otros sean más personas ante nuestros ojos, se vea invisibilizada y creen concepciones sobre nosotros negativas. Pues no estoy diciendo que la gente tiene que cambiar su forma de ser ni su forma de pensar, pero también tiene que ser un poco tolerante sobre las personas y el trato que reciben. El mensaje que yo le daría a los antioqueños es que no es solo decir yo no soy racista, hay que hacer un ejercicio fuerte de decir yo soy antirracista, ¿cierto? Hay que empezar a buscarnos esas ideas que de pronto están dentro de nuestro ser, que de alguna manera excluyen al otro, ¿cierto? Que no nos permite explorar al otro a plenitud, ¿cierto? Entonces hay que hacer ese ejercicio fuerte, ¿cierto? De conocer de cómo nosotros como sociedad logramos ser más incluyentes desde cada ser, ¿cierto? Entonces creo que ese es el mensaje que yo le daría a todos los antioqueños. Tengo la obligación de abrir caminos para que mis hermanas y hermanos no pasen ningún tipo de discriminación como la que yo sufrí. Yo tengo la obligación de hacer una tarea, porque el hecho de que yo esté hoy aquí en Tonos de Piel, el hecho de que ustedes estén conociendo mi historia, se debe a una tarea que muchas personas han hecho, incluso personas que yo no conozco, pero han luchado para que yo esté aquí, una persona venida del Chocó, afrocolombiana, y que se está formando. Esto no es gratuito, se debe a años y años de resistencia, de lucha. Es hacer la tarea, porque como comunidad todos tenemos una tarea, para que el día de mañana más tarde nuestros renacientes vengan a un lugar digno, que las nuevas generaciones afrocolombianas
digan que valió la pena vivir en este país. Para eso estamos luchando, para que valga la pena vivir en este país como afrocolombianos.